En este trabajo, Ali Roberto Ruiz Hernández y Gerardo Patiño Guillén les hablaremos del fenómeno de refracción utilizando luz visible. Para efectuar el análisis de los experimentos llevados a cabo se plantearon diversos objetivos, entre los cuales se encuentran demostrar el fenómeno de refracción de luz visible, calcular el coeficiente de refracción del acrílico empleado usando la ley de Snell y calcular el coeficiente de refracción a partir de la longitud focal de un lente biconvexo y sus radios de curvatura. Introducción y marco teórico. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. Este fenómeno únicamente sucede si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda señalada. El fenómeno de refracción se describe a través de la ley de Snell, que está constituida por la ecuación que se ve en pantalla. Esta ecuación indica que el índice de refracción del primer medio multiplicado por el seno del ángulo de incidencia con respecto a una línea normal perpendicular a la superficie que divide a los dos medios es igual al segundo índice de refracción multiplicado por el seno del ángulo del medio del rayo refractado con respecto a la misma normal. Se denomina índice de refracción al cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. Este se simboliza con la letra n y se trata de un valor adimensional. Por otra parte, es importante mencionar el concepto de lentes. Los lentes son dispositivos refractores transparentes formados por dos superficies refractoras que modifican el camino óptico de un haz de luz. Cuando se habla de fenómenos de refracción en lentes, la ecuación del fabricante de lentes se vuelve de suma relevancia, pues ésta define la distancia focal en función de los radios de curvatura y el índice de refracción del material. Para realizar esta práctica se requirieron los siguientes materiales y equipos. Primero, una fuente de luz visible del Ray Optics Kit, un lente biconvexo, una lente plana y una hoja milimétrica. La metodología de los experimentos se dividió en dos partes. Primero, se colocó la fuente de luz frente a una hoja milimétrica, reposado sobre una superficie horizontal. Después se colocó una rendija de la cual se generarían tres rayos de luz provenientes de la fuente. Después se colocó una lente plana sobre el papel milimétrico a través de la cual se podían percibir los tres rayos refractados. Utilizando el software AutoCAD, se trazó una normal en el lente, que era una recta perpendicular a la superficie del mismo, y se prosiguió a efectuar la medición del ángulo formado entre el rayo incidente y la normal, y el ángulo formado entre el rayo refractado y la normal, con su respectivo error experimental. Dichos valores fueron empleados para determinar el índice de refracción del material acrílico. Una vez hecho esto, se llevó a cabo el segundo procedimiento, en el cual se sustituyó la rendija de 3 orificios por una de 4, lo que permitió la emisión de 4 rayos de luz. Asimismo, se cambió el lente plano por un lente convexo, donde los rayos de luz refractados convergían en un punto denominado distancia focal. Nuevamente, con ayuda del programa AutoCAD, se midió la distancia focal y dicho valor se utilizó para calcular indirectamente el índice de refracción del acrílico usando la ecuación del fabricante de lentes. La primera parte consistió en el análisis de la refracción de luz sobre una superficie plana. Para esto se escogió una imagen de los muchos experimentos que se realizaron. Con ayuda del software AutoCAD se trazó en color verde los haces de luz incidentes, en color rojo los haces de luz refractados y la normal con respecto a la superficie en color azul. Usando el mismo software se midieron los ángulos tanto de incidencia como de refracción con respecto a la normal. Consideró una incertidumbre de aproximadamente 0.5 grados debido al error que existe al trazar las rectas en el software. En esta tabla se observan los tres ángulos de incidencia junto con su respectivo ángulo de transmisión y pues el respectivo error de cada uno. Posteriormente se buscó conocer el valor del índice de refracción del acrílico en el que incide la luz.
Para esto se realizó una gráfica graficando los valores de cada uno de los tres haces incidentes. Aquí se asemejó la ecuación de la ley de Snell a la ecuación de la recta, como se muestra, donde en el eje Y se tiene el valor del índice de refracción del aire, NI por el seno del ángulo I, el ángulo de incidencia, X siendo igual al seno del ángulo de transmisión, teta T, y siendo NT o el índice de refracción del acrílico igual a la pendiente. Utilizó la gráfica que se puede ver a continuación. Junto a la gráfica se observa una tabla donde se ven los valores de seno de teta T y se ven los valores de NI por el seno de teta I. Trazó un cuarto punto en el origen 0,0, puesto que cuando el haz de luz llega en paralelo al lente, el haz refractado pues igual sale en paralelo, por lo que con respecto a la normal, tanto el ángulo de incidencia como el refractado o el de transmisión tienen un ángulo de 0. Calcular el valor en el eje Y, se tomó el índice de refracción del aire como 1.0003. Para tener las barras de error en la gráfica, se utilizaron las ecuaciones de propagación de la incertidumbre, tanto de NI por el seno de teta I como del seno de teta T, como se muestra en las ecuaciones, teniendo una incertidumbre de más menos 0.3 y más menos 0.4 respectivamente. Finalmente se obtuvo el índice de refracción del acrílico utilizando la ecuación de la recta que se puede observar en la gráfica y obteniendo un valor de 1.48 con un error de más menos 0.01. Para la segunda parte del experimento, se estudió la refracción de la luz sobre una superficie convexa. Para esto, de nuevo se escogió una de las imágenes de los experimentos que se realizaron y con ayuda del software AutoCAD se trazó la distancia focal y se midió su longitud. La magnitud se encuentra encerrada en el rectángulo verde. Se obtiene un valor de 6.62 más menos 0.05 centímetros. El valor de la incertidumbre se debe tomando en cuenta el error de colocar la línea de referencia en el software. Para este experimento se utilizó el mismo lente convexo que en la práctica pasada, por lo que se utilizará el mismo radio de curvatura que se calculó en el reporte 1, que es igual a 4.9 más menos 0.1 centímetros. Utiliza la ecuación mostrada abajo para calcular el índice de refracción del acrílico nuevamente. Sin embargo, debido a una convención de signos, se toma el valor de R1 como positivo y R2 como negativo, teniendo la misma magnitud. Esto se debe a que estamos trabajando con un lente biconvexo. Se utilizó la expresión de hasta abajo para calcular el valor de la incertidumbre del índice de refracción del acrílico en este experimento. El valor del índice de refracción obtenido fue de 1.37 más menos 0.01. El valor del índice de refracción del acrílico que se muestra en el manual es de 1.49. Para el experimento de refracción en la superficie plana, el valor obtenido por medio de la gráfica se acerca bastante al valor reportado en el manual. Para el experimento de refracción en superficie convexa, pese a no estar tan cercanos los valores, sí se aproximan bastante. El fenómeno de refracción tiene diversas aplicaciones. Sin este fenómeno no contaríamos con dispositivos como lo son lupas, cámaras, lentes e incluso microscopios ópticos. A manera de conclusión, se puede decir que en esta práctica se estudió el fenómeno de refracción. Asimismo, se utilizó la ley de Snell para la determinación de índices de refracción y estos índices de refracción también fueron determinados mediante la ecuación del fabricante de lentes, conociendo parámetros como radio de curvatura y distancia focal. Finalmente, se llevó a cabo el análisis de datos de manera metódica y considerando errores experimentales y propagaciones de error.